Bienvenidos a Jalisco Cuida tu Salud. ¿Qué tal si fue al FanFest? Se escucha a todo volumen el sonido y empieza con un dolor en el oído. ¿Hay que ir con el médico o no? ¿Qué opinas, doctor César Augusto Domínguez? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ariana? Buenos días. Gusto en saludarte, Doc. Igualmente. Pues sí, fíjate que precisamente es una de las incógnitas que luego tenemos, ¿no? ¿En qué momento tengo que ir al médico? Cuando tengo algún síntoma, ese pitido tal vez que me está sonando permanentemente, ya me está doliendo. Exactamente, alguien está hablando de mí, por eso me está sonando el oído. Todo eso vamos a platicar aquí, cómo vamos a cuidar nuestros oídos, cuáles son los signos de alarma que tenemos que atender, y para eso tenemos un experto en el tema, un otorrinolaringólogo, que nos va a venir a platicar del tema, y su nombre es el doctor Jorge Alberto Torres Godoy, y el doctor se encuentra adscrito al servicio de otorrinolaringología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, para servirles. Bueno, con respecto a su primer pregunta, es importante entender que es una sola exposición. La exposición sí es de alguna manera un decibelaje alto. Ajá. Nos deben de preocupar decibelajes de volumen arriba de 90. Sí es cierto que después de que salen algunas personas de este tipo de eventos, escuchan un silbido que les puede durar un día o hasta 2 días y normalmente desaparece. Pero sí es una advertencia, o sea, es como decir, a ver, soy delicado, no me estés retando. Eso sucede mucho en los conciertos, es lo mismo. Claro. De hecho, la voz de la mujer que es tan aguda cuando gritan porque salió, no sé, Arjona o quien ustedes quieran, es muy intenso. Entonces sí se recomienda que no sea tan frecuente. ¿Por qué? Porque sí puede llegar el caso a que las células que corresponden en nuestro caracol a la captación de los sonidos se puedan dañar. Es el caracol que tenemos en el oído. El caracolito tiene un aparato adentro que se llama órgano de Corti. El órgano de Corti tiene unas células especializadas que son, haga de cuenta, como para verlo así muy sencillo, es como un piano gigantesco. Ajá. Ese piano gigantesco tiene una membrana arribita que se llama membrana tectoria y tiene líquido. Cuando escuchamos un sonido, ese sonido llega al tímpano, al impactarlo mueve los huesecillos y al mover los huesecillos comunica con una pequeña ventanita que se llama ventana oval y traspasa ese movimiento. Ese movimiento mueve esa membrana tectoria y hagan de cuenta que se fueran estos cilios, toca este y toca este para decir hola, adiós, etc. Pero si la intensidad del estímulo es muy intensa, puede llegar a dañarse. De hecho, una de las fotografías más clásicas del tinnitus que podemos encontrar en los libros, se ven una membrana normal, una neurona normal, un grupo de cilios normales y un grupo de cilios lesionados. El problema es que más o menos como funciona nuestro cerebro es liberando. ¿Qué quiere decir? Que si se lesiona un grupo de neuronas, en vez de perderse esa función y escucharse como cuando en un disco se escucha incompleta la canción, es al revés. Es como si dejáramos en la tecla literalmente pegada permanentemente. Y entonces no hay una forma actualmente en la cual nos podemos meter, agarrar esas neuronas, eliminarlas, cambiarlas o poner unas nuevas. Entonces, si llegamos a ese nivel de lesión, ya no se va a poder hacer una reparación. Y desgraciadamente ese es el grave problema que tenemos en nuestra especialidad, que si la lesión del tinnitus es muy intensa o va avanzando en agresividad, el paciente pues sufre una tragedia cuando le decimos esto, pues lo voy a tratar de ayudar, pero es muy difícil una curación. Entonces, lo ideal es la prevención, definitivamente. Platíquenos qué es el tinnitus, cómo puede identificar a alguien que tiene ese problema. El tinnitus es un ruido en el oído. Varía de acuerdo a cada persona y también varía de acuerdo a la causa, pero principalmente si es por lesión en el caracol, podemos escuchar como si fuera una máquina de vapor o si fuera un timbre en forma permanente. Hay otros tinnitus que son secundarios, porque desgraciadamente cerca del oído está la emergencia de la carótida. Entonces hay pacientes que escuchan como su corazón. Una arteria que pasa cerca. Sí. Ahí hay que buscar otras causas y hay que analizar bien si se trata de algún otro tipo de patología, glomus timpánico, etcétera, que pudiera estar dándole esa sensación y ahí el tratamiento es diferente. Pero el tinnitus al que ustedes se refieren es básicamente una lesión sobre grupos neuronales que forman parte de nuestro órgano de Corti, que está en el caracol y que desgraciadamente pues es muy difícil repararlos porque, ahora sí como dicen por ahí, desde que estábamos en la primaria, la maestra nos decía, las neuronas que se dañan ya no se reparan. Podemos reparar quizás sus cubiertas con la vitamina
que se les otorga a los pacientes, no iba a darle una promoción a una marca. El complejo B ayuda mucho a que se reparen, como si tuviéramos cables, ¿cómo se dice?, libres para volverlos a tapar, y mejora mucho. Recubrimos los cables pelones. Recubrimos los cables pelones, podría decirse de alguna manera, pero no podemos reparar las neuronas que murieron por el efecto de ese sonido tan intenso. Una forma de entenderlo muy sencilla es cuando alguien tiene una embolia y se fija, la persona con embolia no queda liberada, queda precisamente con espasmo porque se libera esa zona del sistema nervioso que controlaba, y es lo mismo en el oído, pero en pequeñito. Y yo le quería preguntar si es cierto que cuando hay daño en el oído se desequilibra uno. Ok, dentro del oído interno tenemos dos partes, el caracol y el sistema vestibular. El caracol es literalmente, si ven el esquema, es un caracolito totalmente con su forma, que si lo hiciéramos hacia lo largo, en la parte inferior se encarga de detectar los sonidos que son graves, y en la parte superior los sonidos que son agudos, que son los primeros que se dañan en cualquier enfermedad. Por eso el típico de que, ¿sabes qué? Sí te escucho, pero no te entiendo. Y luego cuando le hablan más fuerte... no, eso a los maridos ya. Y cuando le hablan más fuerte sucede lo contrario. No me hables tan fuerte que sí te estoy escuchando. Porque ya alcanza a escuchar, pero también el sonido es muy intenso. Entonces es una primera señal de que algo va mal y que hay que consultar al audiólogo para eso. ¿Hay audiólogo? ¿Audiólogo? La especialidad de audiología es una especialidad que se hace después de terminar medicina, creo que son 2 años, es independiente de otorrino, pero es coadyuvante, nos ayuda mucho, sobre todo para definir pacientes que van a requerir la colocación de las prótesis auditivas, o más importante, la colocación de prótesis caracol, que son muy especiales y son muy caras. De hecho, el gobierno maneja por grupos muy específicos a quién se le va a poner, se llaman implantes auditivos. Esos implantes son muy importantes en niños que no escuchan, porque al ponerles el implante escuchan y pueden desarrollar lenguaje, y les cambia la vida. Yo tuve una compañera que sufrió, fue una de mis alumnas, sufrió ese problema, y con los implantes logró tener una vida normal, hacer especialidad, o sea, es maravilloso, pero sí es muy caro, cuesta no sé $40,000, no sé qué cantidad, y eso sí necesitamos la ayuda del gobierno porque es un gasto catastrófico, y normalmente ya están los programas. A veces mejoran, a veces dan más aparatos, a veces dan menos, pero sí se elige muy específicamente a qué pacientes vamos a escoger para ponerles eso, porque si usted no escucha, pues quisiera que le ayudaran con ese aparato, pero quizás ya no es el paciente ideal. Entonces sí hay varios criterios, y parte de ese trabajo lo hace el audiólogo, nos ayuda a encontrar ese criterio para decir, este paciente está perfecto para que lo incluyas en el programa y le des su espacio para su cirugía. Y los resultados son tremendos. Pero por eso es importante ir con el especialista, doctor, porque luego la abuela dice, ponte una hojita de ruda y con eso te vas. Eso es muy importante. Me contesta después de que veamos esta información, doctor. Sí, claro, con todo gusto. Vamos a ver esto y regresamos. Yo específicamente veo aquí los problemas de audición y equilibrio, y las causas más frecuentes pues pueden ser desde un pequeñito, un paciente pediátrico que nació sin escuchar, o un paciente adolescente que nació escuchando y que de pronto está perdiendo la audición, o un paciente adulto que por alguna complicación, una infección, un traumatismo está perdiendo su audición, o por alguna enfermedad degenerativa, o un adulto mayor que ya tiene alguna complicación degenerativa y que requiere rehabilitación para su audición, ¿no? El bebé desde la primera semana no reaccionaba a ruidos fuertes, ladraba el perro y no emitía ningún movimiento, y de ahí procedimos a hacer un tamiz. La realidad es que aunque tengamos una duda, por mínima que sea la duda, es preferible acudir a la atención médica, porque justo ahí es donde el paciente a veces puede minimizar algo, y es a veces triste, pero en cuanto a la audición, muchos pacientes se esperan hasta que ya hay un grado importante de pérdida,
que puede ser algo como ya muy obvio, de que ya me está costando trabajo, ya por ejemplo salgo a la calle y ya no escucho ciertas cosas, o me está costando trabajo en una conversación con amigos y como no estoy entendiendo o a veces respondo otra cosa, mejor me aíslo. Cualquier síntoma o molestia que el paciente note, es mejor acudir a atención, ¿sale? Pero claro está que si tengo un dolor en mi oído, si noto que no estoy escuchando, que se me están escapando cosas, entonces acudir a atención médica. Bueno, yo sí les recomendaría hacer caso de los doctores. A mí me decían mucho que estaba muy chiquito, que dejara pasar el tiempo, que hasta el 1 año y medio podía empezar a escuchar, y no es así. Yo seguí la indicación de los doctores, seguí haciendo el protocolo de aquí en el Hospital Civil, estar en audiología, y eso nos llevó a darle su diagnóstico como tal de hipoacusia. Es importante desde no introducir nada a mis oídos, que eso es muy común, la mayoría de los pacientes lo quieren hacer, cuidarnos del ruido, aunque ahorita ya hay más conocimiento del ruido, pero ya hasta nuestros dispositivos ya nos dicen hasta este volumen ya ten cuidado de aquí para arriba. El ruido es cuestión de tiempo para que dañe nuestra audición. No automedicarnos, muchos de los medicamentos que tenemos acceso fácilmente pueden dañar la audición. Analgésicos, antibióticos, y es una gran lista. Infecciones de garganta, de oído, no hay que dejarlas que se establezcan, hay que tratarlas rápido en cualquier paciente, pero más, por ejemplo, en un pequeñito, no dejar que se establezcan. Esos serían los principales cuidados básicos para nuestro oído, nuestra audición. Él fue implantado, tiene implante coclear y pues hasta ahorita va muy bien. Continuamos aquí en Jalisco Cuida tu Salud. Estamos hablando de algo muy interesante, lo que es la audición, cómo cuidar nuestros oídos y cuáles son las enfermedades que pueden afectarlo. Y estamos tocando un tema fundamental, los remedios de la abuelita. Doctor, ¿qué tan conveniente es utilizar este tipo de remedios? El algodoncito con alcohol, la hojita de ruda y no sé cuánta cosa más que luego nos están recomendando. El ponerte un cerillo también dicen, ¿no? El cerillo con el cono, sí, el cono que lo prenden también. Bueno, lo primero que les puedo comentar es que lo ideal es, el oído no se toca. Siempre hemos dicho que el oído se toca con los codos porque el oído es muy importante, su función es básica. Inclusive una persona que pierde el oído pues se aísla del mundo literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los remedios de las abuelitas eran válidos cuando no entendíamos que pues realmente más que una ayuda provocaban un daño en el paciente. El meterle cualquier cosa al oído y considerando las otitis externas es humedecerlo, es quizás provocarle alguna pequeña lesión por donde puede entrar una bacteria, o es provocarse una otitis media. Y con respecto a lo del cono es muy importante y se me hace muy interesante porque a mí me han llegado varios pacientes, no sé si entre 3 a 6, que se han hecho lo del cono y tienen el tímpano reventado. ¿Por qué? Porque el cono hace presión negativa y en algunos casos ha logrado reventar el tímpano del paciente. O sea, literal lo jala. Lo jala y lo revienta. Una vez que el tímpano está con una perforación, pues ya estamos hablando de que el paciente se va a tener que esperar, para empezar, unos 2 o 3 meses para vigilancia, con el oído perfectamente seco a ver si va a cerrar. Si no cierra, pues ya estamos hablando de una cirugía. La cirugía, pues evidentemente la podría hacer en el medio público, pero en el medio privado, pues sí son cirugías bastante altas en costo, por una situación que inicialmente nunca se debió de haber hecho. Lo ideal siempre para oídos, desgraciadamente yo sé que no es promoción personal ni para mí ni para mis compañeros, pero es ir con el otorrino, ni siquiera con el médico general, porque desgraciadamente hay médicos generales que tuvieron la fortuna de rotar un poquito por otorrino, pero son muy poquitos, es el 1% o el 2%. Entonces a veces me los mandan ya con el oído desgarrado o me los mandan inclusive he escuchado barbaridades como que con un aparatito de esos que tienen motorcito les han metido para intentarles limpiar cera, para quitarles los restos de alguna infección o lo que sea. El problema es que esos aparatitos pueden llegar pues, a llevarse también el tímpano y hasta los huesecillos. Otra cosa de los huesecillos, si se los llevan, pueden provocar pues inclusive lesión del oído interno y fístula. Entonces, eso ya es algo prácticamente
equivalente a una infección cerebral. Entonces sí es Válgame. importante pues acudir con el otorrino. Yo entiendo que para muchos pacientes es difícil. Claro. Bendito sea Dios, tenemos las instituciones de salud, los hospitales civiles para servirles, o algunos en el medio privado que se puedan dar ese espacio, pero lo importante es que jamás oídos, jamás los esté viendo alguien que no sepa, porque la imaginación de los médicos que les hace un poquito, quizás un poquito de falta de atender un poquito más ese tema, no se dan mucha cuenta de lo que están provocando. Entonces sí me ha tocado recibir varios pacientes con el oído perforado y decirles, ¿sabes qué? 4 meses te voy a vigilar y de ahí a ver qué pasa. Por otro lado, me ha tocado sacar del oído desde vidrios hasta pedazos a un paciente le cayó cemento y fueron 8 días. Prácticamente yo ya le estaba diciendo, pues hay que operarte porque va a estar difícil. Logramos sacarlo, fue suerte, pero la gente se mete de todo. Y la otra, los insectos. Un insecto cuando entra al oído duele mucho porque está moviéndose las patitas. Ajá. Entonces ahí lo que se podría hacer en casa es poner un poquito de líquido mineral, de aceite de menen, matar el animal, y una vez que ya está muerto, ya es como un pedazo de cerumen, pueden ir con mucha calma, hacer su cita con el otorrino o a la institución y que les retiren el animal, pero no dejarlo vivo, porque ese es un sufrimiento que no les quiero decir. Ay, El doctor, paciente- nomás de oírte ya estoy Sí, entonces sintiendo no yo es aquí una comezón, adentro. Lo que es El el problema cerebro, es que a la ¿verdad? cucaracha le gusta mucho la temperatura del oído. Entonces sí va a darse frecuentemente, hasta en personas que no se lo imaginan, el llegar a tener una cucaracha en el oído. Eso es algo súper frecuente. Sobre todo las cucarachas, tijerillas o otros animalitos, pulgas es muy raro, pero cucarachas prácticamente 2 o 3 por semana nos caen ahí a la consulta, porque aparte de la abundancia, les agrada la temperatura del conducto auditivo. Doctor, y algunas personas dicen que la cera es como si fuera suciedad y que hay que limpiarlo y quitarlo. ¿Es eso cierto? Mire, el cerumen es un tipo de sudor especial del oído. Tiene funciones antibacteriales, limpia el oído. De hecho, junto con el movimiento del tejido del oído, limpia el oído en forma natural. Hay gente que toda su vida jamás ha tenido que acudir a un otorrino. Pero desgraciadamente algunos pacientes por cuestión de tipo genético lo tienen muy pegajoso. Entonces llegan a formar tapones completos de cerumen. Esos tapones provocan, todos los síntomas son por alguna manera el impostor de todas las patologías, porque parece que tenemos tirito, parece que tenemos otitis, parece que tenemos hipoacusia, pero en realidad es un tapón. Y cuando ha pasado mucho tiempo y han acudido a muchos médicos, es una cosa que les puedo platicar muy especial. Cuando sale el tapón, el paciente siente un alivio que se le ve en la cara, o sea, por fin, o sea, porque vuelven a escuchar, estoy escuchando estéreo. Entonces, los tapones, si se forman, hay que ir con el otorrino. Desgraciadamente, se pueden formar por eso o se pueden formar porque nuestros conductos son muy sinuosos. Lo ideal sería que fueran rectos, pero mucha gente, pues desgraciadamente por el tipo de su cara o de su anatomía, tiene así como si fuera un tunelito y ahí es más fácil que la cera se detenga. Y la otra, pues vamos a los cotonetes. El cotonete no se debe usar en el oído. El cotonete es para limpiar por fueritas y que si quieren limpiar su oído, pero nunca meterlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no calculamos la distancia y hemos tenido pacientes con el cotonete insertado dentro del tímpano, o sea, perforado por el cotonete. Pero la otra, el cotonete al romper la piel hace el mismo efecto que para las otitis externas. Deja descubiertas zonas donde las bacterias que están por ahí escondidas del tercio medio hacia afuera se metan y nos produzcan una otitis externa sin necesidad de ir al mar o sin necesidad de ser nadadores y de repente, o las uñas de repente que se meten las señoras, uñas largas con suciedad, provocan ese tipo de otitis. Y entonces, desgraciadamente, pues hay que darles tratamiento y ver cómo evolucionan. Ahora, la otra, no se nos olvide, el tejido del conducto es un tejido parásito, va caminando, inicia del centro del tímpano hacia la periferia. Entonces, ese tejido, si nosotros le damos una rotura, puede empezar a crecer sobre esa rotura y formar una obstrucción. Esa obstrucción después requiere cirugía. Me han tocado 2 pacientes que de plano se les tapó todo el oído y cuando llego y platico con ellos les digo, ¿cuál es el antecedente? No, pues yo le doy con todo en el oído
con los cotonetes Con el y se tapón de la rompieron pluma. todo. Y bueno, No, no es idea, doctor. de hecho, cuando ya, ese fue en el medio privado, ya le di el presupuesto, ya no me habló, no sé si se asustó, lo va a buscar por otro lado, pero sí es muy difícil, inclusive el tratamiento. Otra cosa muy importante, en el oído medio, que es del tímpano hacia adentro, está muy cerquita, por ahí bordeando el nervio facial. Entonces sí es importante, pues no provocar que esto se infecte, porque si llegamos a tener por malos manejos, luego una perforación, luego una infección, hay pacientes que desarrollan parálisis facial por infecciones, sobre todo los niños. Nos llegan frecuentemente niños que tienen una infección bien severa del oído, pero también nos llegan con parálisis facial. Le comentaba a la compañera Adriana que la ventaja es que una vez quitando la infección se curan. No es como las parálisis del adulto, que aquí hay dos cosas que aprovecho porque estoy en este programa. Hay dos emergencias que el paciente debe entender. Si yo amanezco de un día para otro, después de ir a un concierto o cualquier otra situación, sin escuchar nada, es una urgencia médica. Urge que ese paciente me lo vea a audiología, me tome el estudio y me diga, ¿sabes qué? Si es una hipoacusia súbita y empezar tratamiento corticoide, ya sea tópico o sistémico, porque si no, ese oído no se va a recuperar. Sin que le duela nada, nada más, no oigo nada. Exactamente. Y la otra, la parálisis facial de un día para otro, es exactamente lo mismo. Tenemos el oído que al pasar por el oído medio pasa por un conducto muy cerrado que se llama acueducto de Falopio. Como no tiene para dónde irse, cuando hay una inflamación por cualquier cuestión viral o etcétera, el mismo nervio se hincha. Y pasa lo mismo que en el cerebro, no tiene la vasculatura cómo llevarle la sangre. Entonces van corriendo los minutos. Entonces si tú me llegas, sabes que me dio esta parálisis cerebral y me llegas a los 8 días, a los 15 días, probablemente tu recuperación sea cero. Probablemente sea el 20%, pero lo ideal es que sea de inmediato. Entonces sí es importante recordarle a la gente, la pérdida auditiva aguda se llama hipoacusia súbita y es una urgencia. La parálisis sí tiene que ver con el oído, porque por ahí pasa el nervio facial, sí puede ser causada por ahí, la más frecuente, la parálisis de Bell, y sí es urgencia. Hay que llevar rápidamente a la persona con un otorrino. Busquen el que gusten, o sea, si va a ser institución, qué padre, con mucho gusto los atendemos, pero no lo dejen varios días porque después los resultados de recuperación son muy pobres. Y nunca ligas una parálisis facial con el oído. Doctor, ¿y los audífonos? Ahora, sobre los audífonos. Desgraciadamente la tecnología ha hecho unos audífonos maravillosos, se escucha muy bonito, tienen 8D y X, etcétera, ¿no? Se escuchan muy bien. Pero las estimaciones de la OMS, hasta hace algún tiempo, yo no las he actualizado. De la Organización Mundial de la Salud. Que, desgraciadamente, la Organización Mundial de la Salud nos advierte que los niños no utilizan el auxiliar auditivo a un volumen adecuado, 40, 50 decibeles. Todos los usan arriba de 90 decibeles. Si tú le quitas a tu hijo el aparato y te lo pones, te vuelves loco. Chicos. El problema es que se calcula que habrá en unos 8 o 10 años alrededor de 1 billón de sordos nada más por los audífonos de los celulares. Entonces sí es importante evitar eso porque la vida del paciente se deteriora terriblemente. Comentábamos hace rato también, Adriana y yo, que el sufrir una hipoacusia te va aislando de la familia poco a poco. A veces el auxiliar auditivo te rescata, pero a veces el auxiliar auditivo en muchas personas no es tolerable, o sea, se lo ponen por ratitos, no soporto, recluta, provoca molestias. Entonces, sí no es la panacea decir, bueno, pues me pongo sordo, me pongo mi curveta, me pongo mi auxiliar auditivo y se acaba el problema. No es tan fácil. Entonces, sí lo ideal es evitar a toda costa que se dañe el oído, pues para poderlo disfrutar toda la vida. Yo siempre les digo a mis pacientes, es un órgano de disfrute de toda la vida, porque yo no necesito mostrarte nada, pero si te digo comidita rica con chilito y todo eso, tú ya estás salivando con la pura audición. Si te digo pareja, hijos, vacaciones, ya estás, como el oído está conectado con todo, perdemos una gran parte de nuestra calidad de vida si el oído se va. Entonces sí es cierto que hay que cuidarlo como si fuera de oro. Y sí es cierto que hay que hacerle caso pues, al otorrino. Aquí estamos para servirnos, ojalá y nos consideren, pero sí es importante. Entonces hay que checar el nivel de volumen o los decibeles que escuchan los
muchachos, los niños, los adolescentes, con los audífonos, y dio una palabra clave el doctor Jorge. Estamos en vacaciones. ¿Qué les parece si después del corte hablamos cómo cuidar nuestro oído durante las vacaciones? Si te metes a la alberca, Doc. Regresamos. Esto es Jalisco Cuida tu Salud y estamos aprendiendo a cuidar nuestros oídos. Como estamos de vacaciones, usted ya sabe, a los niños, las niñas y los adolescentes les encanta pasar todo el día en la alberca. Salen ya con la piel toda arrugadita, los ojos rojos y en la noche comienzan con temperatura, que les duele el oído. Es que, ¿qué hicimos mal, doctor Jorge? Bueno, aquí hay dos cosas importantes. La otitis externa, que le llaman el oído del nadador, si el niño nada muy frecuentemente la desarrolla. ¿Por qué? Porque hay cambios en el pH precisamente del cerumen que lo hacen ineficiente y la bacteria logra entrar. Además, eso que se ve en los dedos, que se está todo... ¿Lo arrugadito? Le dicen pachichi la gente, pero en realidad es un adelgazamiento por el agua, también pasa en el oído. Entonces eso abre más el espacio a que se hagan microlesiones en el oído por el cual se pueden meter las bacterias. Pero a eso hay que agregarle que muchas de las personas van a la playa o a la alberca. En ambos lugares, pero más en la playa, porque en la alberca pues le ponen cloro. Y eso es una ayuda, aunque les diré que hay balnearios que ustedes los ven negros a las 10 de la tarde. Todo eso son restos que salieron del cuerpo de un ser humano, de todos. No vamos a entrar en especificaciones de qué partes, ¿no? Y todos tienen bacterias. Esas bacterias en el mar son muy importantes porque hay cierta irresponsabilidad en los drenajes de algunos lugares y pues entra directamente el drenaje al agua de mar. Esas bacterias se llaman coliformes. ¿Por qué se llaman coliformes? Pues porque vienen del colon, o sea, es por no decirle a la gente, voy a revisar que en la playa cuánta caca hay, perdón por la palabra, pero eso es realmente. Entonces, cuando la bandera está en rojo, quiere decir que hay mucha secreción, mucha bacteria pues de este tipo, y en cualquier otra parte de nuestro cuerpo quizás no hagan daño, pero en el oído provocan unas infecciones espantosas, muy dolorosas. Una de las principales sintomatologías del paciente es el dolor. Yo siempre les he dicho a los pacientes, por ejemplo, que no puedo ver en ese mismo momento, a ver, trabaja primero en el dolor, tómate un analgésico y nos vemos en 2 horas o en 3 horas, porque no puedo salirme de una cirugía, etcétera. Ya te pongo algo, no es mágico. Lo que te voy a poner tampoco te va a quitar el dolor al 100 por hora. Lo primero es, trata tu dolor. Lo segundo es revisar si hay que quitar detritus, porque se forman muchos detritus, pero a veces lo que se ve claramente es la secreción verdosa, que habla de que hay una infección bacteriana saliéndole al niño en forma constante. O sea, le sale a través agüita verde. Inclusive juegan a formar aquí afuera también una infección por estreptococos que ponen enrojecida toda la parte de nuestro vestíbulo. Y bueno, aquí es bien importante otra cosa. Cuando la bacteria va avanzando y no la detenemos a tiempo, no metemos antibiótico, que por cierto no puede ser cualquiera porque ese es otro problema. Cada rato me llegan los niños con Sinalar y el Sinalar sirve para perdón. Sirve no voy a muy decir poco. nombres comerciales, pues, pero hay que buscar antibióticos que tengan potencia. Los antibióticos más potentes actualmente son los derivados de las quinolonas. Entonces lo ideal es ponerle al niño o a la persona. Los niños no pueden tomar las orales, pero esto es tópico. Un antibiótico que realmente mate las bacterias y que se deshaga de ellas. En algunos pacientes pudieran llegar a tener hongos. Ya hay medicamento para hongos. Yo no podría decirles porque no hay demasiados, se llama, el nombre no lo puedo decir otra vez, vuelvo a insistir, pero sí hay antibiótico para hongos que sea muy efectivo, no se lo puedo decir. Antes lo que usábamos es acidificar un poquito el conducto porque los hongos no soportan la acidez junto con las gotas. Las gotas tienen 3 ventajas. Una, tienen un analgésico, que es como si fuera, pues básicamente el analgésico anestésico. Entonces quita el dolor muy rápido. La segunda, tienen el antibiótico que mata las bacterias poco a poco. Y la tercera, que es muy importante, tienen un corticoide. El corticoide desinflama el conducto. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo, les comentaba, ese es el conducto, se va cerrando porque se va inflamando la piel.
Entonces, en algunos pacientes yo les pongo el otoscopio y no veo nada, porque como está cerrado, poco a poco se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Entonces, aquí es muy importante que a veces el ponerse la gota no sirve para nada. Hay que ponerla en una pequeña, ¿qué sería? Como una pequeña pedacito de gasa que se llama mecha, como si fueran las mechas de la pólvora. Se pone la mecha, se coloca el antibiótico, se coloca lo más que se pueda ayudándose con los dedos o con un cotonete, pero por fuera, para que quede, porque esto va dilatando la piel que está hinchada y poco a poco va abriendo el camino. Porque si no lo hacemos así, el antibiótico se queda afuera y a los 8 días regresa mi paciente, es que no me ha curado nada. Por eso es importante ir al médico especialista. Claro, por supuesto. Ante el primer síntoma tenemos que ir al médico independientemente de cuál sea, porque tenemos que conocer, qué es lo que está causando la infección, cuál es el tratamiento que el médico especialista nos está recomendando. Ahora, doctor, ¿cómo le hacemos para prevenir? Porque, bueno, a lo mejor, no nos vamos a dejar de meter a la alberca. Si ya nos fuimos de vacaciones, no vamos a evitar la entrada al mar. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar a nuestros teleaudiencia para que podamos evitar este tipo de situaciones? Bueno, considerando que no podemos lavar el oído, de hecho el oído solamente se lava afuera, podemos quizás dejar que entre agua y salga, eso sí, nada más, a la hora de bañarnos, y eso limpia un poco, pero lo ideal es que desgraciadamente, si el paciente es susceptible, se va a infectar. Aquí hay que ir con el médico. La otra mitad, los que no se infectan, es porque no tienen ninguna herida en su conducto, no tienen alguna zona que sea débil y por ahí se pueda meter la infección. Y mucha gente va y viene del mar como si nada. Inclusive en la propia familia tenemos 5 sanos y uno que trae el oído con una intensidad de dolor muy severa. Inclusive hay personas que sienten toda esta zona como si tuvieran pues un dolor en forma de bloque, muy intenso, muy feo el dolor, de una otitis aguda severa, muy, muy intenso, y el paciente inclusive lo considera una urgencia, y muchos de ellos ya no los mandan de la Cruz Verde. Entonces, en la Cruz Verde ya no les rasparon, ya nos echaron a perder el tratamiento, ya provocaron que sea más largo y que sea más difícil. Entonces, lo ideal es que el paciente comprenda que el oído no es una urgencia para una unidad de cuidados de socorro, a excepción, en algunas Cruz Verdes, hay otorrino. Claro. Pero desgraciadamente yo ahí no les podría decir qué horarios tienen o qué formas tienen, pero hablar con la Cruz Verde. ¿Tienes otorrino? No tengo otorrino. En este momento no le toca, no es horario, entonces vámonos a los hospitales civiles, vámonos a las instituciones. ¿Usted está en los hospitales civiles? Estoy en el hospital, en el Viejito. Entonces, bueno, el Fray Antonio Alcalde, ¿verdad? Lo ideal es llevarlo con el otorrino o buscar uno privado si definitivamente no tenemos tiempo o nuestra posibilidad económica nos permite. Claro. A través del internet buscan el médico y siempre y a ver, doctor, entonces ahí, por ejemplo, si yo me fui a Puerto Vallarta o a algún lugar de la Costa Alegre y tengo a mi hijo así en la noche que está llora y llore, ¿puedo ir a un centro de salud que me quede ahí cerca? No, lo ideal es que si en el centro de salud no tenemos otorrinos. Aquí lo que podría intentar es ir a los hospitales civiles o algún hospital grande, de tercera, porque somos tercera nosotros, para que lo valoren. Pero a veces, como no es una urgencia demasiado grave, porque vienen en urgencias graves, pacientes con la mitad de la cara fracturada, con la nariz volteada, etcétera, a veces los van a tardar. Entonces hay que tener paciencia. O la otra, intentar primero con analgesia y temprano acudir con el médico para que ya lo vea, ya le deje el antibiótico, porque les vuelvo a insistir, no es curación inmediata. Es el antibiótico, a los 2 o 3 días va empezando una mejora, a los 3 o 4 días va empezando la otra, a los 6 días ya se sienten bien, a los 7 días ya nada más se la ponen para evitar que haya una recurrencia de la bacteria. Entonces, lo más importante en el tratamiento de esas otitis externas severas es el control del dolor. Entonces, el ibuprofeno, el naproxen, pueden ser de gran ayuda mientras tanto. Pero si definitivamente la mamá dice, no, quiero que me lo vean, bueno, esas son las opciones, acudir mejor a un tercer nivel. Siempre los hospitales de tercer nivel todos tienen otorrino. Si tienen seguro social, hay un servicio de otorrino en el centro médico que tiene tercer nivel. Si no tienen seguro social, estamos en los hospitales civiles, está el hospital de Soquipan que tiene tercer nivel. Nada más sí tener un poquito de paciencia, porque desgraciadamente hay urgencias más graves, nos llegan abscesos, nos llegan cosas más, y a veces tardamos mucho en podernos dedicar un poquito
a las urgencias pequeñas, pero sí tenemos a, como dicen nuestros niños chiquitos que acaban de entrar a otorrino, que ya saben hacer todo eso, que son los primeros que van y ya les empiezan a dar tratamiento, pero nada más con un poquito de paciencia a todos nos va muy bien. El Hospital Civil es lo más, yo le digo que es lo más bondadoso del mundo, no hay a quien no vea. Los pacientes a veces llegan ya un poquito dolidos del seguro, no, tranquilos, aquí no va a haber un paciente que no se vea, todos se van a operar, todos se van a tratar, todos se van a ver en consulta. Y entonces eso nos ha dado de alguna manera cierto prestigio. Además es un hospital de más de 1000 camas, no lo hay en todo el país, creo que es el más grande de todo el país, y eso es algo muy padre porque no tenemos esa limitación pues de no poderlos ver. O sea, a todos se les puede ver, pero sí esa limitación de que nos esperen tantito, porque sí hay urgencias más graves que pueden poner en peligro la vida del paciente y necesitamos primero dedicarnos a eso. Se le voy a dedicarnos a los que vienen con dolor en el oído, con alguna angina muy inflamada que parece absceso, cosas de ese tipo, pero a todos los vemos, nadie se va sin tratamiento. Ahora, doctor, no es poco común que incluso con los propios gogles nos vendan los tapones para el oído. Ya nos dijo perfectamente que no debemos de meternos nada en el oído, pero esos tapones en particular son recomendables para evitar este tipo de situaciones. Pueden ayudar, o sea, yo no puedo decir que no pueden ayudar. Hay pacientes que los toleran y hay pacientes que no. La sensación de estar en el agua uno la prefiere libre. Los tapones para ser útiles tendrían que ser de forma plástica, porque hay tapones que el agua transgrede, pasa el tapón. Entonces, inclusive hay gorros que cubren el oído, pudieran ser útiles también. Pero seamos honestos, el 90% de la gente no toma esas precauciones, luego anda buscando a ver si allí en la playa puede encontrar algo de esto. Pero si el paciente tiene la paciencia de comprarlos desde Guadalajara, pues sí le pudieran servir para tener un menor contacto de su piel con el agua, para no mojarse, para no ponerse pues, delicada y sobre todo para no recibir todo el montón de bacterias que le va a agarrar al entrar al agua del mar. Porque el agua del mar pues, es una maravilla, pero también hay que entender que sí tiene sus desventajas. Así que a las mamás, a los papás que están preparando la maleta para irse de vacaciones, no olviden el gorro de nadar y los sí tapones. Pueden conseguir taponcitos, ¿verdad? Sobre todo plásticos. Ahorita nos sigue comentando esto. Vamos a una pausa y regresamos. Jalisco, cuida tu salud. Las vacaciones llegaron y con ellas esa pregunta de cada año. ¿Qué van a hacer las niñas y los niños todo el día? La pantalla siempre está ahí, fácil, disponible. Pero el verdadero descanso, el que realmente nutre, se construye con experiencias, no con scrolls infinitos. Por eso te compartimos algunas ideas sencillas para que estas vacaciones sean memorables y además ayuden a tus hijas e hijos en su desarrollo. Empieza por lo creativo. Dale a tu hijo una caja de cartón, pinturas, tijeras sin filo y déjalo construir un mundo, un castillo, una nave espacial, lo que su imaginación decida. Cada manualidad fortalece su motricidad fina y su capacidad de resolver problemas. Después, salgan. Una caminata por el parque, andar en bici, jugar a las traes. Son cosas que favorecen el movimiento al aire libre y cansan el cuerpo de forma sana. Mejoran el estado de ánimo y su calidad de sueño. No olvides la lectura compartida. 10 minutos antes de dormir, leyendo juntos, abren puertas a mundos enteros y fortalecen un vínculo que dura toda la vida. La cocina también puede ser un espacio de aprendizaje. Medir ingredientes, mezclar, esperar a que algo se hornee, aplica matemáticas, paciencia y mucha diversión disfrazada de un pastel. Y los juegos de mesa o de roles, como ser doctor, explorador, superhéroe, enseñan a esperar turnos, a perder con gracia y a trabajar en equipo. Ninguna de estas actividades necesita grandes presupuestos ni planeación complicada. Solo un poco de tiempo, atención y ganas de estar presentes. Las pantallas no son el enemigo, pero el equilibrio sí es la clave. Cada hora que una niña y un niño pasan explorando, creando, jugando, es una hora que construye quién va a ser de grande. Estas vacaciones elige momentos que se queden, no solo contenido que se olvida en cuanto se apaga la pantalla.
Pues continuamos aquí en Jalisco Cuida tu Salud. Les recordamos la línea de la salud Jalisco, que es el 33 38 23 32 20. En esta pueden ustedes solicitar información de cómo cuidar sus oídos, qué es lo que tenemos que llevar a cabo cuando ya tenemos alguna molestia, algún problemita, y sobre todo, lo que nos comentaba ya el doctor, ¿dónde están los especialistas a los que debemos de acudir ante este tipo de situaciones? Ahora, Doc, ¿me oyes? sí, fíjate que sí tengo problemas de audición. ¿A dónde podemos acudir, doctor, si ya tenemos esa disminución de la audición? Comentaba usted con el audiólogo, tienen ahí en el Hospital Civil. ¿Cómo podemos acceder a ese servicio? Sí, efectivamente tenemos servicio de audiología. Ajá. Nada más que se maneja aparte, quieren en la mañana pedir la cita. Muchas veces primero van con nosotros detectamos la pérdida auditiva, checamos si es una pérdida conductiva, que es en los huesillos o en el oído medio, Ajá. o si es una neurosensorial que está afectando el caracol. Y una vez que tenemos eso ya registrado, los enviamos a la mañana, bueno, en el caso mío los enviamos a la mañana, y ellos se encargan de tomarles el estudio audiométrico, el estudio audiológico y todo lo relativo, para detectar si la pérdida es grave, moderada, severa, y qué es lo que hay que hacer. Hay una patología en particular que se puede curar con cirugía, que se llama autoesclerosis, le afecta a la mujer entre los 20 y los 40 años. Sería de las pocas cosas que pudiéramos operar. Casi siempre el tratamiento es más bien lo que les comentaba, el valorar si el paciente, de acuerdo al nivel de pérdida que tenga, ya no puede tener una comunicación efectiva con sus hijos, su esposa, etcétera. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de la posibilidad de ofrecerles el tratamiento ya definitivo con unas prótesis auditivas de diferentes tipos. Esas prótesis, desgraciadamente, no están incluidas en ningún tipo de sistema de salud. Ahí el paciente tendría que buscar la manera de hacer un esfuerzo familiar o buscar algún apoyo. Hay instituciones que apoyan, inclusive hay instituciones que dan prótesis que les obsequiaron de medio uso, pero básicamente lo normal o lo más común es que el paciente, una vez que ya tiene todo el diagnóstico, toda la nota, y le dijeron, te ocupas la prótesis tal, se la pone con el audiólogo o con el especialista en audioprótesis, y él le da los precios, los costos, la prueba, y las usa para toda la vida. Oye, me interesó mucho eso de las mujeres de 30 y 40 años. ¿Qué síntomas son? Es prácticamente lo mismo, tiene una pérdida auditiva. ¿Así de la nada o por qué da? Es de la nada porque este tipo de patología es una patología que nosotros le llamamos autosómica dominante, que en donde lo que es la platina del estribo, que es la que pega el oído medio con el oído interno, el hueso que está alrededor se empieza a degenerar, y al degenerarse ya no puede vibrar en forma natural, en forma libre. ¿Y qué sucede? Que se empieza a pegar. Si la logramos captar a tiempo, se puede retirar la platina y poner una prótesis. ¿Y qué empieza a sentir? Tiene muchos sentir? nombres, pero yo, por ejemplo, les puedo hablar de la de Skulneck, que es uno de los autores de esas prótesis. Es una cirugía, se coloca, es una cirugía que se hace con sedación, y es muy bonita porque al momento de que se pone, la paciente inmediatamente dice, ya escuché. O sea, es muy padre. Pero son pocos casos. O sea, viene bien claro, y el paciente que viene con eso inclusive ya tiene los antecedentes. Yo tengo autoesclerosis, pero hay un problema. Si ese hueso lesionado se mete demasiado en el caracol, lesiona otra vez el órgano de Corti, y si ya está lo que nosotros le llamamos neuralizado, no se va a poder hacer de todas maneras la cirugía, y la paciente va a terminar con un auxiliar auditivo de todas maneras. Por eso es muy importante la prevención. Si yo estoy escuchando menos, en este caso es principalmente el problema de la mujer entre 20, 40 y 45 años, y de repente empieza a escuchar menos de uno de los dos oídos o de los dos, es importante que se hagan los estudios audiológicos y ver qué sucede, ver qué nos dicen los estudios audiológicos, si es una pérdida, pues porque su familia tiene la tendencia, o si realmente es una autoesclerosis. Si es una autoesclerosis, pues sería cuestión de iniciar protocolo de tratamiento, que eso lo hace el servicio de audiología junto con nuestra clínica de oído, y ya ellos definen para ofrecerle la cirugía. La prótesis, pues sí, desgraciadamente la tiene que comprar el paciente, pero lo demás el hospital lo otorga de forma completamente gratuita, y pues recuperar el oído de una forma tan rápida es una maravilla. La verdad, el paciente siente como que le regresaron la vida. Entonces sí es importante que, si es el caso, pues sí es importante hacer todos los trámites y los estudios que se necesitan, pues para poder ser candidatos.
Ahorita comentó algo, doctor, que me pareció muy interesante, mencionó que era un padecimiento autosómico dominante. Sí, Explíquenos primero qué es eso y luego por qué es importante que volteemos a ver hacia las generaciones Es algo de que atrás. tiene que ver con la genética. Autosómico dominante es que le da a todas las personas de la siguiente generación, principalmente del mismo sexo. No son muchas las patologías que son autosómicas dominantes, pero si ya la tuvo la mamá o la tuvo algún familiar, pues la van a tener los hijos. Entonces hay que voltear a ver el antecedente de la mamá para ver si mamá tuvo este problema. Si la mamá tuvo alguna pérdida auditiva que no le dieron mucha importancia, le pusieron auxiliares auditivos, pudo haber sido curable y nunca se dio cuenta. La hija la presenta y bueno, sucede esa situación. Que se pudo haber prevenido, pudo haber tenido una vida escuchando y pues desgraciadamente no era el tiempo, no había la tecnología, no nos dábamos cuenta pues con suficiente oportunidad y pues no se le daba el tratamiento. Y si ya tenemos antecedentes, doctor. También los hombres les puede dar, ¿eh? No sí, ya, yo lo sé, nos estamos desmarcando. También nos puede dar, pero no es tan frecuente. Pero si ya tenemos ese antecedente, ¿podemos hacer algo para evitar que llegue la No, para sordera? evitarla no, para tratarla sí. Para tratarla. La ventaja es que hay pocas patologías, les comentaba, de ese tipo, sobre todo de tipo conductivo, que tienen que ver con el área de los huesecillos y la platina que se puedan tratar. Y esa es una de las que se pueden tratar. La otra es la infecciosa. Aquí es muy importante recordarles que en el oído medio, siempre les digo a mis pacientes, acuérdense que el oído medio siempre pensamos en la parte media del oído, en el tímpano por un lado, en el oído interno por el otro, pero nunca pensamos en dos cosas importantes. Una, el hueso que tenemos aquí atrás se llama mastoides. Ese hueso está comunicado en forma irregular por una estructura que se llama aditus adantrum, que por ahí se puede ir una infección severa y meterse al hueso. El problema es que si se mete al hueso, el hueso está muy mal vascularizado. Entonces, la recuperación es muy pobre. Entonces, el paciente empieza a curarse con el tratamiento y volver otra vez, porque el hueso no se curó, vuelve a aventar la infección y vuelve a revivir, vuelve a revivir. Y son los casos de niños que vemos que supuran y supuran y supuran y supuran y supuran. Por eso el tratamiento definitivo es una cirugía que se llama mastoidectomía con timpanoplastía, que quita ese hueso que está todo infectado y a corregir el oído medio. Si no, pues no se va a curar. Y la otra, que también es muy importante, el oído está comunicado con nuestra nariz. Tenemos un conductito que está formado por varios músculos, por varios cartílagos, pero principalmente por la parte interna del hueso temporal que comunica con el oído medio y que desgraciadamente todas las patologías que suben al oído suben por ahí, suben por la trompa de Eustaquio, las infecciones bacterianas, las infecciones virales, etcétera. Pero más aún, ese órgano se puede ver afectado por problemas inherentes a la persona, como por ejemplo la alergia. Si está muy hinchado por la alergia, provoca una enfermedad de la cual se habla muy poco, que se llama ototubaritis, que es la falta de ventilación en el oído. Ahí la persona puede presentar zumbidos, puede presentar pérdida auditiva, puede presentar infecciones recurrentes, puede formar líquido en el oído y no sabemos que la tenemos porque la buscamos poco. Pero es alta la cantidad de gente que tiene ototubaritis, que es la mala ventilación de la trompa de Eustaquio, y el tratamiento, si se llega a necesitar, aparte de los medicamentos que abren la trompa de Eustaquio, algunos ejercicios, es algo un poquito complicado. Hay que poner un tubo de ventilación. En los niños es muy bonito porque al poner el tubo sale toda la secreción como moquito que se juntó. No, que es hora de desayuno. Y la otra es entrar por dentro, por la garganta, hacia la nariz, con endoscopia y tratar de dilatar la trompa de Eustaquio. Es la menos, pero sí se hace. Ay, doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo no, el doc no, porque es doctor, ¿no? Pero a mí ahorita terminando el programa me voy a poner a revisar el sistema auditivo del humano. Sí, muchas gracias, doc. Muchísimas gracias, Adri, por este programa del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana aquí en Jalisco Cuida tu Salud. Y disfruten sus vacaciones. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Acuérdense doctor. prevenir. Muchísimas gracias por todo y pues estamos a sus órdenes y en el hospital cuando se necesite. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.